¿Alguna vez has entrado a un lugar y has notado que algunas personas llaman la atención sin hacer absolutamente ningún esfuerzo? No hablan más fuerte, no intentan impresionar, no compiten por un espacio, y aún así, cuando empiezan a hablar, las personas las escuchan. Cuando toman una decisión, las personas las respetan. Cuando se van, siguen siendo recordadas. La mayoría cree que eso es carisma, que es un don, que algunas personas simplemente nacieron con una presencia diferente de la de los demás. Pero esa es una de las mayores ilusiones que existen. Las personas más memorables casi nunca pasan la vida intentando llamar la atención. Hacen exactamente lo contrario. Trabajan en silencio para construir una mente que no depende de los aplausos. Una actitud que no cambia ante la presión y un carácter que no necesita demostrar su propio valor. Y es precisamente por eso que terminan siendo recordadas. Porque existe una enorme diferencia entre llamar la atención y transmitir presencia. Quien vive buscando ser visto suele depender de la aprobación de los demás. Quien desarrolla una presencia fuerte hace que el respeto surja de manera natural. Eso fue exactamente lo que comprendieron los estoicos hace más de 2000 años. Descubrieron que la verdadera influencia nunca comienza en la forma en que los demás te ven. Comienza en la forma en que gobiernas tu propia mente. Por eso, las personas emocionalmente fuertes transforman cualquier ambiente sin necesidad de dominar la conversación. No convencen por su apariencia, por su voz o por su talento. Convencen por la tranquilidad, la firmeza y la seguridad que transmiten en cada una de sus acciones. En este video reuní los 9 hábitos estoicos más poderosos para construir una presencia que inspira respeto sin necesidad de anunciarse. No para que aprendas a parecer más interesante, sino para que te conviertas en alguien cuya presencia habla antes que las palabras, para que la próxima vez que entres a cualquier lugar, las personas perciban algo diferente en ti, aunque no puedan explicar exactamente qué es. Si decidiste dejar de buscar aprobación y comenzar a construir una verdadera presencia, escribe en los comentarios una sola frase: yo elijo fortalecerme, porque la verdadera presencia nunca pide ser notada, hace que las personas se detengan a notarla. Comencemos. Hábito 1. Abraza tu independencia. Existe una fuerza que muy pocas personas desarrollan, pero que transforma por completo la manera en que alguien atraviesa la vida. Es la capacidad de seguir siendo quien eres, incluso cuando nadie te aplaude, está de acuerdo contigo o valida tus decisiones. La mayoría de las personas vive negociando su propia identidad. Cambia de opinión para agradar. Oculta lo que piensa para evitar críticas. Acepta situaciones que le hacen daño solo para no decepcionar a alguien. Poco a poco, deja de vivir su propia vida para interpretar un personaje que espera ser aceptado. Si quieres ser una persona magnética, necesitas romper ese ciclo, porque tu paz vale más que cualquier aprobación. Tu respeto por ti mismo vale más que cualquier popularidad que puedas alcanzar. Y la tranquilidad de acostarte cada noche, sabiendo que fuiste fiel a ti mismo, vale más que todos los aplausos que el mundo podría ofrecerte. Esa es la verdadera independencia. No caminar solo, sino caminar sin entregar el volante de tu propia vida a las opiniones de quienes jamás vivirán las consecuencias de tus decisiones. Cuando entiendes eso, algo cambia en tu actitud. Dejas de hablar para convencer y comienzas a hablar para expresar la verdad. Dejas de tomar decisiones intentando agradar y empiezas a decidir con claridad. Dejas de medir tu propio valor por la reacción de los demás y comienzas a medirlo por la fidelidad a tus principios. Y es precisamente en ese momento cuando ocurre algo curioso.
Cuanta menos necesidad tienes de impresionar a alguien, más naturalmente despiertas respeto, porque la verdadera seguridad no necesita anunciar que existe. Se refleja en una mirada tranquila, en una postura firme, en la serenidad de quien sigue caminando, incluso cuando nadie elige el mismo camino. Los estoicos lo sabían. Epicteto enseñaba que el hombre verdaderamente libre no es aquel que controla las circunstancias, sino aquel que ya no permite que las circunstancias controlen su mente. Esa libertad no nace en las grandes decisiones. Se construye en los pequeños momentos, cuando dices no a aquello que hiere tus valores. Cuando mantienes tu palabra, incluso sin testigos. Cuando eliges lo que consideras correcto, aún sabiendo que tal vez nunca recibirás reconocimiento por ello. Cada una de esas decisiones debilita la necesidad de aprobación y fortalece una confianza que ninguna crítica puede destruir. Entonces hazte una pregunta. Si nadie pudiera elogiar, criticar, aprobar o desaprobar tu vida, ¿seguirías tomando exactamente las mismas decisiones? Si la respuesta es no, tal vez exista una parte de tu libertad que entregaste sin darte cuenta. Y toda libertad que se entrega también puede recuperarse, porque el día en que tu conciencia valga más que la opinión de los demás, también será el día en que nacerá una fuerza que ninguna dificultad podrá quitarte. No una fuerza que hace ruido, sino una presencia serena, firme e inquebrantable. Una presencia que inspira respeto sin pedir atención, porque por fin dejó de vivir para responder a las expectativas del mundo y comenzó a vivir de acuerdo con aquello en lo que cree. Y es exactamente ahí donde nace alguien verdaderamente imposible de controlar. Hábito 2. Aprende la elegancia silenciosa. Existe un tipo de persona que transforma cualquier ambiente sin necesidad de disputar espacio con nadie. No habla más fuerte, no interrumpe para hacerse notar, no siente la necesidad de demostrar que es la más inteligente del lugar. Y, aún así, cuando llega, algo cambia. Las personas sienten su presencia incluso antes de entender por qué. Eso sucede porque existen dos formas de ocupar un espacio. La primera es a través del ruido. La segunda es a través de la estabilidad. El ruido llama la atención durante unos instantes, pero la estabilidad conquista respeto durante mucho más tiempo. Vivimos en una época en la que todos quieren ser escuchados al mismo tiempo. Todos quieren responder primero, ganar la discusión, tener la última palabra, demostrar que tienen la razón. Pero hay una pregunta que muy pocas personas se hacen. ¿Por qué sentimos tanta necesidad de ganar cada conversación? Muchas veces no es porque estemos defendiendo la verdad, es porque estamos intentando defender nuestro propio ego. Y cuando el ego toma el control, la paz interior siempre termina pagando el precio. Quien siente la necesidad de responderlo todo, justificarlo todo y convencer a todo el mundo, termina viviendo como un rehén de la reacción de los demás. Cada crítica se convierte en una amenaza. Cada desacuerdo parece un ataque. Cada silencio es interpretado como una derrota. Poco a poco, la vida deja de ser guiada por la conciencia y pasa a ser guiada por el impulso. Pero quien necesita ganar todas las conversaciones, por lo general, ya perdió la batalla más importante, la de gobernar su propia mente. La verdadera elegancia nace cuando comprendes que no toda provocación merece una respuesta. No toda crítica exige una defensa. No toda opinión merece permiso para vivir dentro de tu cabeza. Porque responder siempre no demuestra fortaleza. Muchas veces demuestra dependencia. Dependencia de tener la razón. Dependencia de ser reconocido. Dependencia de que el otro confirme aquello que todavía no has logrado confirmar dentro de ti. La verdadera fortaleza aparece cuando descubres que no necesitas reaccionar para proteger quién eres.
Tu identidad deja de depender de la aprobación, de la última palabra o de la necesidad de convencer a alguien. Empieza a depender únicamente de la tranquilidad de saber que permaneciste fiel a tus principios. Imagina a dos personas frente a la misma situación. Una pierde la calma, interrumpe, levanta la voz e intenta dominar el ambiente. La otra escucha hasta el final, organiza sus pensamientos y responde únicamente lo necesario. ¿Cuál de las dos transmite más confianza? Casi siempre la que demostró que primero sabe gobernarse a sí misma, porque cualquier persona puede controlar una conversación cuando las emociones están tranquilas. La verdadera prueba ocurre cuando alguien toca tu orgullo, cuestiona tus ideas o intenta provocar una reacción. Es precisamente en ese instante cuando el carácter sale a la luz. Y es exactamente por eso que la serenidad impone tanto respeto, porque controlar las propias emociones exige mucha más fuerza que controlar una conversación. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que nadie es capaz de perturbar una mente que ha aprendido a decidir cómo responder a los acontecimientos. Y esa quizás sea una de las formas de libertad más raras que existen. Se manifiesta en los pequeños detalles. En la persona que sigue siendo amable cuando recibe groserías. En quien no convierte las diferencias en conflictos personales. En quien es capaz de escuchar una crítica, extraer lo que puede ayudarle y dejar que el resto siga su camino, sin cargar con ello durante el resto del día. Esas actitudes parecen pequeñas, pero revelan un carácter enorme, porque quien domina sus propias reacciones transmite una sensación que ninguna técnica de comunicación puede imitar: estabilidad. Y las personas estables hacen que los demás se sientan seguros a su lado. Las personas empiezan a verte como alguien seguro, confiable y difícil de desestabilizar. No porque hayas intentado construir esa imagen, sino porque la calma siempre habla antes que las palabras. Existe una pregunta que vale la pena hacerse todos los días. ¿Quién está guiando esta decisión en este momento? ¿Mi conciencia o la emoción del instante? Responder esa pregunta antes de actuar evita arrepentimientos que los impulsos suelen dejar atrás. Con el tiempo, notarás algo que parece una paradoja. Cuanta menos necesidad sientas de impresionar a alguien, más naturalmente despertarás admiración. Cuanto menos compitas por la atención, más se hará notar tu presencia. Porque el mundo está lleno de personas que intentan hacerse notar, pero muy pocas han aprendido a mantenerse serenas cuando todos a su alrededor perdieron el control. Y quizá esa sea precisamente la mayor demostración de elegancia que existe: no ganar discusiones, no convencer a todo el mundo, sino caminar por la vida con una tranquilidad que ninguna provocación sea capaz de arrebatarte, porque quien aprende a gobernar su propia mente ya conquistó el único dominio que realmente importa. 3. Está verdaderamente presente. Existe un poder que está desapareciendo ante nuestros ojos: la capacidad de estar completamente donde uno está. Mientras alguien habla contigo, tu mente ya está pensando en la siguiente tarea. Mientras trabajas, piensas en el final del día. Mientras descansas, sientes culpa por no estar siendo productivo. Mientras vives un momento importante, ya estás preocupado por el siguiente. El cuerpo permanece, pero la mente nunca llega. Por eso tantas personas atraviesan la vida sin llegar a experimentarla de verdad. Los estoicos comprendieron algo extraordinario: una mente dividida pierde fuerza, una mente presente gana poder. Marco Aurelio escribía constantemente para sí mismo: limítate al presente, porque es solo en el presente donde puedes decidir, es solo en el presente donde puedes actuar, es solo en el presente donde tu vida realmente sucede. Cuando aprendes esto, dejas de escuchar solo para responder y empiezas a escuchar para comprender.
Dejas de observar únicamente la superficie y comienzas a notar aquello que casi nadie percibe: el silencio antes de una respuesta, la mirada que revela preocupación, el cambio en el tono de voz, los detalles que una mente apresurada jamás lograría ver. Y hay algo curioso: las personas rara vez recuerdan todas las palabras que dijiste, pero nunca olvidan cómo se sintieron cuando estuvieron cerca de ti. Quien ofrece una atención verdadera transmite una sensación cada vez más rara en nuestros días: la de hacer que alguien sienta que, en ese momento, nada era más importante que esa conversación. Eso genera confianza, genera respeto, genera conexiones que ninguna técnica de comunicación puede fabricar. Pero el mayor beneficio no ocurre solo en tus relaciones, ocurre dentro de ti. Cuando tu mente deja de correr todo el tiempo, tus decisiones se vuelven más claras, tu ansiedad pierde fuerza, tus impulsos disminuyen y comienzas a responderle a la vida con conciencia, en lugar de simplemente reaccionar ante ella. Intenta hacer esto en las situaciones más simples. Cuando converses con alguien, deja el celular a un lado. Cuando estés caminando, observa el camino en lugar de la siguiente preocupación. Cuando alguien hable, resiste el impulso de interrumpir. Así es exactamente como se construye una mente difícil de distraer. Y, en un mundo donde casi todos viven atrapados entre los arrepentimientos del pasado y los miedos del futuro, quien logra permanecer completamente presente en el momento transmite una fuerza silenciosa que muy pocos poseen. Porque la presencia no es solo una forma de prestar atención, es una demostración de que, por fin, aprendiste a gobernar el único lugar donde tu vida realmente existe: el ahora. 4. El poder del misterio. Las personas inseguras sienten la necesidad de explicarlo todo, explican cada decisión, justifican cada elección, responden críticas que nunca deberían responder, intentan convencer a personas que ya decidieron no comprender. Sin darse cuenta, pasan gran parte de la vida pidiendo permiso para ser quienes son. Las personas fuertes hacen lo contrario, entienden que no todos necesitan conocer sus planes, no todos merecen conocer sus luchas, no todos tendrán la madurez para comprender sus sueños. Por eso, aprenden una habilidad poco común: dejar que los resultados hablen antes que las explicaciones. Ese es el verdadero poder del misterio: no esconder quién eres, sino proteger aquello que todavía se está construyendo. ¿Cuántas ideas extraordinarias murieron porque fueron compartidas demasiado pronto? ¿Cuántos proyectos perdieron fuerza después de recibir críticas de quienes nunca tuvieron el valor de hacer lo mismo? No toda opinión merece tener acceso a tus objetivos. A veces, el silencio protege mucho más que cualquier argumento. Epicteto aconsejaba: guarda silencio, o di algo mejor que el silencio. Porque quien habla todo el tiempo, también entrega parte de su propia energía. Quien aprende a hablar solo cuando es necesario, transmite una sensación difícil de explicar. Parece que cada palabra tiene peso, cada respuesta tiene intención, cada decisión fue tomada incluso antes de ser anunciada. Y eso inspira respeto. Observa a las personas verdaderamente seguras, rara vez anuncian todo lo que piensan hacer, primero construyen, después aparecen los resultados. Mientras muchos están ocupados diciéndole al mundo en quién desean convertirse, ellas están ocupadas convirtiéndose en esa persona. Esa diferencia lo cambia todo. Cuanto menos necesites la aprobación anticipada de los demás, más libertad tendrás para crecer. No todo sueño necesita un público, no toda victoria necesita ser anunciada, no toda batalla necesita ser compartida. Algunas victorias se vuelven más fuertes, precisamente porque maduran en silencio. Hazte una pregunta: ¿estás construyendo tu vida o solo les estás contando a los demás cómo piensas construirla?
El día en que cambies la necesidad de explicar por el valor de actuar, descubrirás una forma de confianza que muy pocas personas poseen. Porque quien conoce su propio valor no pierde tiempo intentando convencer al mundo, simplemente sigue caminando. Y cuando llegan los resultados, ya no queda nada por explicar. 5. Cultiva la sabiduría cultural. Imagina poner a dos personas frente al mismo libro. Las dos leen exactamente las mismas páginas. La primera cierra el libro convencida de que ya lo sabe todo. La segunda lo cierra dándose cuenta de cuánto le falta por aprender. ¿Cuál de las dos salió siendo más inteligente? La respuesta parece obvia, pero pocas personas viven de esa manera. La mayoría cree que crecer significa acumular respuestas. Las personas verdaderamente sabias entienden que crecer significa hacer mejores preguntas. Por eso aprenden de cualquier entorno. Aprenden de quienes piensan diferente, de quienes viven de manera distinta, incluso de quienes no están de acuerdo con ellas, porque no ven las diferencias como amenazas. Ven las diferencias como oportunidades para ampliar su propia visión. Marco Aurelio escribía que no debemos dejarnos engañar por la superficie de las cosas, y esa, quizá, sea una de las habilidades más poderosas que alguien puede desarrollar. Mirar a una persona sin reducirla a la primera impresión. Escuchar una opinión sin sentir la necesidad inmediata de refutarla. Comprender que cada ser humano lleva consigo una historia que todavía no conoces. Piensa en un árbol. Quien solo mira las ramas conoce apenas una pequeña parte de él. Pero quien entiende que existe todo un sistema de raíces escondido bajo la tierra, comprende por qué permanece firme incluso durante las tormentas. Las personas también son así. Todo comportamiento tiene una raíz, toda actitud tiene una historia, toda creencia nació de alguna experiencia. Cuando aprendes a ver esas raíces, dejas de reaccionar únicamente ante las apariencias y comienzas a comprender a las personas con mucha más profundidad. Eso cambia por completo la manera en que conversas. Dejas de escuchar solo para responder. Comienzas a escuchar para aprender. Dejas de competir por quién tiene la razón. Comienzas a buscar aquello que todavía no conoces. Y sucede algo interesante. Las personas sienten cuando están frente a alguien verdaderamente curioso. Sienten cuando no están siendo juzgadas. Sienten cuando sus palabras están siendo realmente tomadas en cuenta. Ese tipo de presencia es rara. Y precisamente por eso es inolvidable. A todos les gusta hablar, pero pocos logran hacer que alguien se sienta comprendido. Desarrollar esta sabiduría no exige viajar por el mundo, exige abandonar la idea de que ya conoces el mundo. Lee autores que desafíen tus certezas, conversa con personas que hayan vivido historias completamente diferentes a la tuya. Cuando no estés de acuerdo con alguien, haz una pregunta antes de presentar un argumento. Descubrirás que muchas veces no hacían falta respuestas, hacía falta comprensión, porque el conocimiento impresiona, pero la sabiduría transforma. Y cuanto mayor sea tu capacidad de aprender de cualquier persona, más pequeño será tu ego y más grande será tu fortaleza. Al final, las personas más memorables no son las que entran en una conversación queriendo demostrar que lo saben todo. Son aquellas que salen de cualquier conversación sabiendo más de lo que sabían cuando llegaron. 6. El pulso de la compasión. Cualquiera puede tratar bien a quien lo respeta. La verdadera prueba aparece cuando la vida pone frente a ti a alguien impaciente, desagradecido, grosero o difícil de tratar. Es en ese momento cuando el carácter se revela, porque responder amabilidad con amabilidad es fácil. Lo difícil es impedir que la dureza del mundo te convierta en alguien igual de duro. Muchas personas creen que ser fuerte significa ser frío, construir una armadura, desconfiar de todos, no mostrar emociones.
Pero basta con observar a las personas verdaderamente seguras para descubrir otra realidad. Ellas no necesitan hacer sentir menos a nadie para sentirse grandes, no atacan para proteger su propio ego, no convierten cada conversación en una competencia, permanecen firmes sin perder su humanidad. Marco Aurelio se recordaba constantemente a sí mismo que cada persona actúa de acuerdo con lo que es capaz de comprender en ese momento. Esa idea cambia por completo la forma en que miras a los demás. En lugar de reaccionar de inmediato ante una ofensa, comienzas a ver que muchas personas cargan batallas invisibles. Quien grita puede estar desesperado, quien hiere puede estar profundamente herido. Quien intenta humillar tal vez esté tratando de esconder su propia inseguridad. Darte cuenta de eso no significa aceptar la falta de respeto, ni permitir abusos. Solo significa una cosa: decides que el comportamiento de los demás no tendrá el poder de definir el tuyo. Imagina una fogata. Si le echas más leña, el incendio crece. Pero basta con que alguien deje de alimentar las llamas para que el fuego empiece a perder fuerza. Las relaciones humanas funcionan de la misma manera. Gran parte de los conflictos siguen existiendo porque dos personas insisten en responderse mutuamente con el mismo impulso. Alguien tiene que romper ese ciclo y esa persona puede ser tú. No porque seas más débil, sino precisamente porque eres más fuerte. Existe un tipo de valentía que pocos desarrollan, la valentía de permanecer sereno cuando todos esperan que explotes, la valentía de escuchar antes de juzgar, la valentía de responder con equilibrio cuando sería mucho más fácil reaccionar por impulso. Ese tipo de fortaleza transforma cualquier ambiente. Las personas se sienten seguras cerca de quien no vive buscando culpables. Sienten confianza cerca de quien sabe escuchar sin condenar de inmediato. Sienten paz cerca de quien no va esparciendo su propio caos. Empieza a practicarlo en las pequeñas situaciones. Cuando alguien te interrumpa, elige no interrumpir de vuelta. Cuando alguien cometa un error, intenta comprender antes de acusar. Cuando notes que alguien está pasando por un momento difícil, ofrece tu presencia antes de ofrecer soluciones. Descubrirás que, muchas veces, las personas no necesitan un salvador. Solo necesitan a alguien que las haga sentir que no están solas. Y nunca olvides una cosa: la compasión no es cargar con el peso del mundo sobre los hombros, es impedir que el peso del mundo endurezca tu corazón. Porque cualquiera puede esparcir más dureza, pero solo alguien verdaderamente fuerte es capaz de seguir siendo humano, incluso después de todo lo que ha vivido. 7. La energía de la risa y la alegría. Es fácil sonreír cuando todo va bien. Lo difícil es impedir que los problemas te roben por completo tu luz. Todos conocemos a alguien que vive quejándose. Cualquier conversación termina en el mismo lugar. Dificultades, críticas, miedo, frustración. Después de unos minutos al lado de esa persona, parece que todo el ambiente se hubiera vuelto más pesado. Ahora piensa en lo contrario. Piensa en alguien que también enfrenta problemas, también trabaja, también se decepciona, también pierde, pero que aún así encuentra motivos para sonreír. No porque la vida sea fácil, sino porque decidió que las dificultades no tendrán el derecho de definir su manera de vivir. Esa decisión revela una fortaleza que muy pocas personas desarrollan. Muchos creen que la alegría es la consecuencia de una vida perfecta. Los estoicos veían exactamente lo contrario. La serenidad nace cuando dejas de entregar tu estado de ánimo a todo lo que sucede afuera. Epicteto recordaba que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino la manera en que decidimos responder a ellos, y tal vez la sonrisa sea una de las respuestas más valientes que existen. Porque sonreír ante la vida no significa ignorar el dolor, significa decir que el dolor no tendrá la última palabra.
Piensa en un árbol durante una tormenta. El viento dobla sus ramas, la lluvia golpea sus hojas. Pero cuando el cielo vuelve a despejarse, sigue de pie. No desperdicia energía lamentándose por la tormenta. Simplemente vuelve a crecer. Las personas emocionalmente fuertes hacen lo mismo. No pasan la vida fingiendo que nada ocurrió, pero tampoco permiten que una etapa difícil se convierta en su identidad. Por eso llevan ligereza a cualquier lugar, no porque estén contando chistes todo el tiempo, sino porque su presencia les recuerda a los demás que todavía existe la esperanza, que todavía es posible respirar, que todavía es posible seguir adelante. Intenta hacer esto en las pequeñas situaciones. Cuando cometas un error, ríete antes de condenarte. Cuando un plan salga diferente de lo esperado, adáptate antes de quejarte. Cuando la vida se ponga pesada, busca algo que todavía merezca tu gratitud. Poco a poco, tu mente dejará de buscar solamente problemas y comenzará a ver también las posibilidades. Y las personas notarán ese cambio, porque a todos les gusta estar cerca de alguien que hace que el ambiente se sienta más ligero, no por escapar de la realidad, sino por demostrar que es posible atravesarla sin perder la propia esencia. Al final, tal vez esa sea una de las mayores demostraciones de fortaleza que existen. Seguir compartiendo esperanza en un mundo que insiste en sembrar miedo. Seguir ofreciendo calma en un mundo dominado por la ansiedad. Seguir sonriendo, no porque la vida siempre haya sido buena contigo, sino porque decidiste que ninguna dificultad será capaz de apagar la mejor parte de quien eres. 8. El arte del autocuidado. Si alguien te entregara un automóvil que tuviera que durar el resto de tu vida, ¿cómo lo cuidarías? Probablemente le harías los mantenimientos necesarios, lo abastecerías con combustible de buena calidad, evitarías daños innecesarios y prestarías atención a cualquier señal de problema. Ahora piensa en algo todavía más valioso. Nunca tendrás otro cuerpo, nunca tendrás otra mente, nunca tendrás otra vida. Entonces, ¿por qué tanta gente cuida mejor de sus cosas que de sí misma? Trabaja hasta el agotamiento, ignora el cansancio, alimenta su cuerpo de cualquier manera, abandona el sueño, aplaza los exámenes médicos, convive todos los días con el estrés como si fuera algo normal. Después se pregunta por qué perdió la energía, la motivación y la alegría de vivir. Los estoicos comprendían una verdad sencilla: no controlas todo lo que sucede en la vida, pero sí tienes la responsabilidad de cuidar aquello que recibiste para recorrerla. El autocuidado no es un lujo, es preparación. Cada noche de buen descanso fortalece tu capacidad para decidir. Cada comida equilibrada alimenta mucho más que el cuerpo. Cada caminata, cada entrenamiento, cada momento de descanso envía un mensaje silencioso para ti mismo. Mi vida merece ser cuidada. Y ese mensaje lo cambia todo, porque nadie desarrolla una mente fuerte viviendo en guerra contra su propio cuerpo. Imagina a un arquero. Antes de apuntar al blanco, verifica que el arco esté firme. Si la cuerda está desgastada, no importa qué tan habilidoso sea, la flecha jamás llegará a donde debería. Tú también eres así. Si vives constantemente agotado, ansioso y sin energía, incluso tus mayores talentos empiezan a perder fuerza. Por eso, cuidarte no es escapar de las responsabilidades. Es crear las condiciones para enfrentarlas mejor. Comienza sin exagerar. No intentes transformar toda tu vida en un solo día. Acuéstate a dormir un poco más temprano. Prepara una mejor comida. Mueve el cuerpo. Lee algunas páginas de un buen libro. Respira antes de seguir corriendo. Estas actitudes construyen a una persona fuerte con el paso de los años. Y hay un cambio que ocurre casi sin que te des cuenta cuando empiezas a tratarte con respeto. Dejas de aceptar cualquier cosa de los demás.
porque quien aprende a cuidar su propia vida también aprende a proteger su propio valor. Al final, el autocuidado nunca ha sido sobre la apariencia, siempre ha sido sobre la dignidad. Es mirarte a ti mismo y decir, por medio de tus propias acciones, yo soy responsable de la persona en la que me estoy convirtiendo, y pocas decisiones tienen tanto poder como esa. Hábito 9. Inteligencia emocional y conciencia social. Entra a cualquier lugar y observa durante unos segundos. Notarás algo curioso. Siempre hay una emoción dominante. A veces es tensión, a veces es ansiedad, a veces es entusiasmo, a veces es miedo. La mayoría de las personas entra en esos ambientes y simplemente absorbe esa energía. Si todos están nerviosos, ellas también se ponen nerviosas. Si todos están irritados, ellas también se irritan. Si todos se quejan, empiezan a quejarse. Pero las personas emocionalmente fuertes hacen exactamente lo contrario. No permiten que el ambiente decida quiénes serán. Son ellas quienes deciden qué energía llevarán al lugar. Esa es una de las formas más silenciosas de liderazgo. Los estoicos sabían que quien no gobierna su propia mente termina siendo gobernado por las emociones de los demás. Por eso, antes de intentar influir en cualquier persona, aprendían a influirse a sí mismos. Imagina un lago. Cuando el agua está agitada, no refleja absolutamente nada, pero basta con que la superficie se calme para que todo se vea con claridad. La mente funciona de la misma manera. Quien reacciona en el calor del momento solo alcanza a ver el problema. Quien logra mantenerse en calma empieza a ver soluciones que nadie más percibe. Por eso la inteligencia emocional nunca ha consistido en esconder las emociones. Siempre ha consistido en impedir que ellas tomen el volante de tu vida. La conciencia social nace justo después, porque cuando dejas de luchar contra tus propias emociones, por fin comienzas a percibir las emociones de las demás personas. Notas el silencio de alguien que normalmente habla mucho. Percibes una mirada de preocupación, incluso antes de que esa persona diga una sola palabra. Entiendes cuándo insistir en un tema solo hará que el conflicto aumente. Esos detalles parecen pequeños, pero son ellos los que diferencian a quien solo ocupa un espacio de quien realmente influye en un ambiente. Haz una prueba. En la próxima conversación difícil, en lugar de pensar de inmediato en lo que vas a responder, observa. Observa el tono de voz. Observa la expresión de la persona. Observa aquello que no está siendo dicho. Descubrirás que muchas veces el verdadero problema nunca estuvo en las palabras. Estaba en la emoción que había detrás de ellas. Y existe una pregunta que puede transformar cualquier relación. Cuando entro a un lugar, ¿hago que las personas se sientan más ligeras o más cargadas? Responder eso con sinceridad cambia la manera en que vives, porque tu presencia pasa a ser una decisión consciente, no una reacción automática. Al final, las personas olvidan muchos argumentos, olvidan los detalles de innumerables conversaciones, pero difícilmente olvidan cómo se sintieron cerca de alguien que transmitía calma, cuando todos estaban perdiendo el control. Y quizás esa sea una de las formas más raras de influencia, ser la persona que no aumenta el caos, ser la persona que cambia el ambiente de cualquier lugar, simplemente porque aprendió, primero, a gobernar su propia mente. El canal Café con Estoicismo está hecho con palabras antiguas y corazones modernos. Tu corazón forma parte de esto. Por eso, deja tu like, comparte este video y suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto. Gracias por acompañarnos.